¿Alguna vez has sentido un dolor misterioso, una punzada que ningún médico lograba descifrar, o una jaqueca que ni el remedio más potente de la abuela lograba calmar? La historia de una mujer extraordinaria nos invita a explorar un laberinto en el cuerpo humano, un territorio de sufrimiento que la medicina ortodoxa ignoró durante siglos. En las trincheras empapadas de sangre de la Segunda Guerra Mundial, los soldados no solo sucumbían a sus heridas, sino a un tormento muscular tan insoportable que anulaba la morfina y los llevaba al límite de la cordura. Fue entonces cuando una visionaria, cuya audacia desafió un siglo de dogmas, desenterró un secreto que cambiaría para siempre el manejo del dolor en el campo de batalla, salvando un sinfín de vidas. Aquello que sus manos descubrieron en aquellos cuerpos deshechas por el dolor escalaría hasta los más altos despachos del poder en América, para luego ser deliberadamente sepultado por el estamento médico. Imaginemos el año de 1943, mientras las fuerzas aliadas avanzaban por Europa. En ese contexto de devastación, una brillante médica percibió algo que sus colegas masculinos pasaban por alto. Soldados heridos sufrían dolores inexplicables, ajenos a sus lesiones visibles, y que no cedían ante los tratamientos convencionales. Ignorando las objeciones y el escepticismo de sus compañeros, esta pionera comenzó a trazar mapas de redes de dolor invisibles a lo largo del cuerpo humano, documentando patrones que contradecían la comprensión médica de la época. Su hallazgo, que inicialmente fue rechazado con desdén, se convertiría en un salvavidas desesperadamente adoptado por los médicos militares a medida que las bajas se multiplicaban, forjando un enfoque completamente nuevo para gestionar el dolor. ¿Qué impulsó a esta mujer formidable a cuestionar siglos de convención médica? ¿Cómo pudo su descubrimiento, gestado literalmente a través de la punta de sus dedos, revolucionar la medicina de guerra? ¿Y por qué, a pesar de haber rescatado a miles de vidas, su aporte fue sistemáticamente borrado de los libros de texto médicos durante décadas? La respuesta desvela una epopeya de genialidad, de una tenacidad que bien podría ser la de un roble centenario, y la compleja interrelación entre género, poder y el camino sinuoso del descubrimiento científico en la medicina estadounidense. Su nombre era la doctora Janet Travell, y su odisea no comenzó en los campos de batalla, sino en la serenidad aparente de los consultorios de un hospital neoyorquino, donde tropezó por primera vez con el enigmático fenómeno que se convertiría en la obra de su vida, y que transformaría nuestra comprensión del dolor humano. Cuando Janet Travell culminó sus estudios en la Facultad de Medicina de Cornell en 1926, las mujeres en medicina eran una rareza y rara vez tomadas en serio. Se esperaba que se dedicara a la obstetricia o la pediatría, pero Travell se sintió atraída por el laberinto del dolor, especialmente el que carecía de una causa anatómica evidente. Mientras los médicos hombres solían descartar tales quejas como histeria o mera simulación, Travell sospechaba que algo mucho más fundamental se les estaba escapando. El dolor nunca es imaginario para quien lo experimenta, escribió una vez en su diario médico, palabras que se convirtieron en la brújula de su enfoque poco convencional. Mientras la medicina tradicional se centraba en huesos, órganos y nervios como fuentes de dolor, Travell decidió explorar los músculos mismos, el tejido que otros médicos ignoraban por completo. Para 1942, en un momento en que las tropas estadounidenses sufrían bajas sin precedentes, Travell hizo su descubrimiento trascendental. Trabajando con soldados heridos evacuados a hospitales en Estados Unidos, identificó lo que denominó puntos gatillo miofaciales, nódulos exquisitamente sensibles en el tejido muscular, que, al ser presionados, podían irradiar dolor a partes distantes del cuerpo. Un punto gatillo en el hombro, por ejemplo, podía causar un dolor incapacitante en todo el brazo, un suplicio que ninguna cantidad de morfina parecía mitigar. Las implicaciones de esto eran revolucionarias. Soldados previamente catalogados como casos psiquiátricos, acusados de exagerar su dolor o buscar alivio en las drogas, fueron vindicados. Su agonía era real, pero su origen había sido invisible para la exploración médica convencional. Los médicos militares, al principio, se burlaron de las ideas de Travell. La noción de que presionar un punto muscular específico pudiera aliviar el dolor en otra parte del cuerpo les parecía demasiado simplista, demasiado heterodoxa. La medicina había avanzado más allá de tales explicaciones mecánicas, insistían.
Pero a medida que la guerra se intensificaba y los hospitales de campaña se desbordaban de heridos, los médicos desesperados comenzaron a experimentar con sus técnicas. Los resultados fueron asombrosos, como un rayo de esperanza en medio de la tempestad. Soldados que habían estado sedados hasta un estado casi comatoso con morfina, ahora estaban alertas y recuperándose después de tratamientos de presión dirigida. Hombres que habían sido incapaces de mover sus extremidades durante semanas, de repente recuperaban la movilidad. Los tiempos de recuperación se acortaron drásticamente, como si el tiempo se acelerara para ellos. El capitán William Richardson, un cirujano de campo en el Teatro del Pacífico, dejó constancia en 1945. Estábamos perdiendo hombres no por sus heridas, sino por el choque del dolor. El manejo convencional del dolor estaba fracasando hasta que implementamos los protocolos de la doctora Travell. La mejora fue inmediata e innegable. La genialidad del descubrimiento de Travell residía en su simplicidad. La medicina tradicional de batalla se basaba en dosis crecientes de morfina, una práctica que a menudo conducía a la adicción, la depresión respiratoria y una recuperación prolongada. El enfoque de Travell no requería drogas ni equipo complejo, solo el conocimiento preciso de dónde aplicar presión y por cuánto tiempo. Pero había un escollo en el camino, un trago amargo. Enseñar esta técnica implicaba admitir que décadas de educación médica habían pasado por algo fundamental sobre el dolor humano. Significaba reconocer que una mujer había descubierto lo que generaciones de médicos varones habían ignorado. En el mundo jerárquico de la medicina militar de la década de 1940, esto era una afrenta difícil de digerir. Como un general le espetó sin rodeos en 1944. Los soldados no necesitan masajes, doctora, necesitan medicina de verdad. Ese comentario revelaba el malentendido fundamental que perseguiría el trabajo de Travell durante décadas, el desprecio de sus sofisticadas técnicas neuromusculares, reduciéndolas a una simple terapia de masaje. La resistencia que enfrentó no era solo por su género, aunque este jugó un papel significativo. También se trataba de desafiar los cimientos mismos del manejo del dolor. Durante siglos, la medicina de guerra se había apoyado en una ecuación sencilla: más dolor equivale a más morfina. El enfoque de Travell sugería que comprender el origen del dolor, el mecanismo de los puntos gatillo, era más crucial que simplemente adormecerlo. ¿Habría usted persistido frente a tanta oposición? ¿Habría continuado abogando por su hallazgo cuando médicos militares condecorados lo tildaban de charlatanería? La doctora Janet Travell sí lo hizo, y su inquebrantable dedicación iría más allá del campo de batalla, alcanzando los peldaños más altos del poder estadounidense. Para 1952, con la Guerra de Corea en su apogeo, el estamento médico-militar ya no pudo ignorar la evidencia. Los hospitales de campaña que aplicaban los protocolos de Travell reportaban resultados significativamente mejores. Los soldados heridos tratados con su terapia de puntos gatillo requerían menos morfina, experimentaban menos complicaciones y regresaban al servicio más rápido que aquellos que solo recibían tratamiento convencional. El Pentágono adoptó discretamente su metodología, incorporándola en la capacitación de los paramédicos de campo sin dar crédito público a su fuente. Sus técnicas resultaron especialmente valiosas para tratar las singulares lesiones de los veteranos de la Guerra de Corea, condiciones musculoesqueléticas dolorosas causadas por la exposición al frío extremo durante las brutales campañas invernales. Si valora esta inmersión en la historia de pioneros médicos olvidados, considere suscribirse a nuestro canal. La historia está plagada de innovadores notables cuyas contribuciones transformaron nuestro mundo, pero cuyos nombres han sido borrados de nuestra memoria colectiva. Al compartir sus relatos, nos aseguramos de que su legado no se pierda para siempre. Dejar un super gracias también es una excelente manera de apoyarnos. Mientras el ejército aplicaba sus descubrimientos en la medicina de guerra, Travell, por su parte, continuó perfeccionando su comprensión del dolor miofacial. A través de una investigación meticulosa, mapeó cientos de puntos gatillo por todo el cuerpo humano, documentando patrones precisos de irradiación del dolor que parecían desafiar la anatomía convencional. Lo que descubrió fue, sin exagerar, revolucionario. El dolor, a menudo, no se origina donde se siente. Una jaqueca debilitante podía, en realidad, provenir de puntos gatillo en el cuello. Un dolor de rodilla paralizante podía ser causado por una disfunción en los músculos de la cadera. Esta revelación, que el dolor podía ser referido desde puntos gatillo distantes, transformó la manera en que los médicos de campaña abordaban a los soldados heridos.
En los hospitales de campo, los paramédicos entrenados en las técnicas de Travel ahora podían ofrecer alivio cuando la morfina fallaba. Para los soldados con dolor de miembro fantasma, una condición común y hasta entonces intratable entre los amputados, los métodos de Travel ofrecieron la primera esperanza real. Al desactivar los puntos gatillo en el tejido muscular restante, a veces lograba eliminar un dolor que se había atribuido a miembros inexistentes. El coronel James Matthews, director médico del Hospital del Ejército Walter Reed en 1955, escribió en un informe clasificado: la contribución de la doctora Travel a la medicina de guerra representa uno de los avances más significativos en el manejo del dolor, desde la introducción de la anestesia con éter. La reducción de la dependencia de la morfina por sí sola justifica la implementación total de sus protocolos. Sin embargo, a pesar de este gran elogio en documentos clasificados, el nombre de Travel siguió siendo en gran parte desconocido para el público. Su trabajo fue implementado pero no reconocido, utilizado pero no acreditado. Este patrón de utilización sin reconocimiento ha perseguido a muchas pioneras médicas a lo largo de la historia, sus innovaciones adoptadas mientras sus nombres se desvanecen en la oscuridad. La historia podría haber terminado ahí, con los descubrimientos de Travel incorporados silenciosamente a la medicina militar mientras ella permanecía en un relativo anonimato. Pero en 1955, un encuentro fortuito la catapultaría al círculo íntimo del poder estadounidense, exponiéndola a una resistencia profesional aún mayor. El senador John F. Kennedy, aquejado de un dolor de espalda crónico y debilitante, había agotado los tratamientos convencionales. Múltiples cirugías no habían logrado proporcionarle alivio, y su dependencia de la medicación para el dolor amenazaba su futuro político. Cuando otros médicos sugirieron que su condición era permanente, Kennedy fue referido a Janet Travel como último recurso. Utilizando su terapia de puntos gatillo, Travel logró lo que un equipo de renombrados cirujanos no pudo: redujo significativamente el dolor de Kennedy y mejoró su movilidad. El agradecido senador se convirtió en un paciente devoto y un defensor de sus métodos. Cuando ganó la presidencia en 1960, nombró a Travel como médica de la Casa Blanca, la primera mujer en ocupar ese puesto. De repente, el estamento médico que había marginado su trabajo se vio forzado a reconocerla. Periódicos que nunca habían cubierto su innovadora investigación ahora publicaban titulares sobre la médica del dolor de Kennedy. Por un breve instante, pareció que las contribuciones de Travel finalmente recibirían el reconocimiento que merecían. Pero el centro de atención trajo consigo un intenso escrutinio y críticas. Médicos hombres, en particular cirujanos ortopédicos, que habían construido carreras sobre enfoques quirúrgicos del dolor, atacaron sus métodos como acientíficos. Revistas médicas rechazaron sus artículos. Organizaciones profesionales cuestionaron sus credenciales. En una ironía particularmente cruel, mientras el ejército continuaba utilizando sus técnicas para tratar las bajas en Vietnam, el estamento médico civil trabajaba para desacreditar a la mujer que las había desarrollado. A puerta cerrada, prestigiosas facultades de medicina aconsejaban a los estudiantes que evitaran asociarse con las teorías no probadas de Travel. ¿Qué explica esta paradoja? ¿Que sus métodos estuvieran implementando simultáneamente en los campos de batalla mientras eran desestimados en los círculos académicos? La respuesta revela verdades incómodas sobre cómo se valida el conocimiento médico y quién recibe el crédito por la innovación. Más adelante en nuestra travesía, desvelaremos cómo los médicos militares en Vietnam perfeccionaron las técnicas de Travel para los desafíos únicos de la guerra moderna. Pero primero, profundicemos en la ciencia que respaldaba su enfoque revolucionario. La medicina tradicional de guerra concebía el manejo del dolor como una simple cuestión de bloqueo nervioso. Interrumpir la señal de dolor con medicamentos como la morfina, y el alivio seguiría. Este enfoque se remontaba a la Guerra Civil, cuando la morfina se usó ampliamente por primera vez para tratar a los soldados heridos. Aunque eficaz para muchos tipos de dolor, fracasaba por completo en otros. Lo que Travel descubrió fue que los propios músculos podían convertirse en generadores de dolor a través de un proceso que ella denominó activación de puntos gatillo. Cuando el tejido muscular se daña, ya sea por trauma, uso excesivo o mala postura, pueden desarrollarse áreas microscópicas de contracción sostenida. Estas contracciones comprimen los vasos sanguíneos cercanos, creando isquemia local, es decir, falta de oxígeno, y la liberación de sustancias químicas inflamatorias.
Estas sustancias irritan las terminaciones nerviosas, creando tanto sensibilidad local como dolor referido en patrones predecibles. Lo más importante es que estos puntos gatillo no aparecen en radiografías, resonancias magnéticas u otras herramientas de diagnóstico convencionales. Solo pueden identificarse mediante una palpación experta, el mismo enfoque práctico que muchos médicos descartaban como indigno de su profesión. El cirujano del ejército, el Dr. Thomas Wilson, quien sirvió en la guerra de Vietnam, escribió más tarde: "Las técnicas de Travell salvaron más vidas de las que pudimos contar". Cuando los soldados heridos llegaban en estado de shock por el dolor, una condición donde los analgésicos estándar solo empeoraban las cosas, sus métodos de puntos gatillo solían ser la única intervención efectiva. Lo llamábamos el milagro de Travell en nuestro hospital de campaña. Su enfoque fue particularmente valioso para un tipo específico de lesión de combate que se volvió común en Vietnam, lo que los paramédicos llamaban trauma por patrón de explosión. Los soldados atrapados en explosiones a menudo desarrollaban dolor miofacial generalizado que no respondía al tratamiento convencional. Al aplicar las técnicas de Travell, los paramédicos de campo podían proporcionar alivio inmediato sin la depresión respiratoria y la confusión mental causadas por altas dosis de opioides. La eficacia de sus métodos en situaciones de combate plantea una pregunta importante. Si funcionaron tan bien en el campo de batalla, ¿por qué fueron tan ferozmente resistidos en la medicina civil? Parte de la respuesta radica en cómo la medicina valida los nuevos enfoques. Las intervenciones quirúrgicas y farmacéuticas son más fáciles de estudiar con métodos de investigación tradicionales que las técnicas manuales. También son más rentables. Una explicación más incómoda implica el sesgo de género. Como señaló un médico militar que defendió su trabajo, si Travell hubiera sido un hombre, su nombre sería tan conocido como el de Fleming o Salk. En cambio, sus técnicas enseñan sin atribución y sus contribuciones se minimizan. A pesar de estos desafíos, Travell continuó refinando y documentando su enfoque. En 1983, a la edad de 82 años, publicó el primer volumen de lo que se convertiría en el texto definitivo sobre el dolor miofacial y la terapia de puntos gatillo. El manual de 1000 páginas, repleto de anatomía detallada, es un faro de conocimiento que brilla con la luz de su perseverancia. En los confines de un campo de batalla inhóspito, donde el fragor del combate silencia el dolor pero no lo extingue, un soldado yace herido, su cuerpo atenazado por un sufrimiento que amenaza con desbordarlo. En tales momentos críticos, cuando la medicina avanzada es un sueño lejano y la evacuación una quimera, una intervención sencilla, casi un susurro de las manos, puede ser el ancla que lo rescate del abismo. Es aquí, en la urgencia más brutal, donde el legado de una pionera olvidada se revela como un faro, mostrando que a veces la solución más potente reside en una comprensión profunda de nuestro propio cuerpo. Pocos conocen el nombre de Janet Travell, la médica cuya perspicacia revolucionó silenciosamente la forma en que entendemos y tratamos el dolor, particularmente en los entornos más exigentes. Su trayectoria, marcada por la incomprensión y la resistencia, es una oda a la perseverancia y la convicción inquebrantable en la verdad científica. Desde sus años de investigación, Travell se dedicó a desentrañar los misterios de las redes de dolor ocultas en el cuerpo humano. Sus meticulosos dibujos anatómicos, detallados con la precisión de un maestro artesano, y sus protocolos de tratamiento, claros y metódicos como una partitura musical, ofrecieron una documentación irrefutable de una vida dedicada al estudio, sentando las bases de una terapia que desafiaría lo establecido. El devenir de los acontecimientos jugó un papel crucial en la lenta aceptación de su trabajo. Al concluir la guerra de Vietnam, miles de veteranos regresaban a casa, arrastrando consigo la sombra persistente del dolor crónico. En ese escenario, los médicos militares, que habían sido formados en los métodos de Travell, emergieron como voces influyentes. Abogaron con fervor por su enfoque, y una nueva generación de facultativos, menos constreñida por las jerarquías de género tradicionales, comenzó a reconocer la validez innegable de su obra. Imaginemos la valentía necesaria para mantener la propia postura ante una comunidad escéptica, la entereza para arriesgar la reputación profesional por defender un tratamiento eficaz pero impopular. Tales fueron las encrucijadas que Janet Travell enfrentó a lo largo de su carrera, demostrando una fortaleza digna de admiración al aferrarse a sus descubrimientos cuando el sistema médico los desestimaba con ligereza.
Hubo que esperar hasta 1995, casi 50 años después de sus hallazgos iniciales, para que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos reconociera formalmente las contribuciones trascendentales de Travell a la medicina de combate. Un informe desclasificado reveló la sorprendente verdad. Sus técnicas habían sido integradas en la formación médica de operaciones especiales desde la década de 1960. Este mismo documento, de carácter confidencial, le atribuía haber reducido significativamente la mortalidad en el campo de batalla por choque de dolor y disminuido los trastornos de estrés postraumático asociados al dolor no tratado. Un testimonio elocuente de su impacto duradero, aunque su reconocimiento oficial llegara con una amarga tardanza. Lamentablemente, esta tardía validación no alcanzó a la propia Travell. Falleció en 1997, apenas unas semanas antes de una ceremonia planificada en el Pentágono para honrar su inestimable trabajo. No obstante, su legado pervive de manera vibrante en la medicina militar contemporánea, donde la terapia de puntos gatillo se ha convertido en un protocolo estándar e indispensable para las lesiones sufridas en combate. Hoy en día, cada médico de combate formado por el Ejército de los Estados Unidos aprende técnicas que descienden directamente de la obra de Travell. El protocolo TCC, o Atención Táctica de Bajas en Combate, incorpora sus profundos conocimientos sobre el dolor miofacial en el tratamiento de primera línea. Como acertadamente expresó un instructor del Centro de Entrenamiento Médico de Fort Sam Houston, no siempre pronunciamos su nombre, pero enseñamos sus métodos todos los días. Quizás el testimonio más contundente del impacto de Travell proviene del propio campo de batalla. Durante la Operación Libertad iraquí, los hospitales de apoyo al combate informaron que la terapia de puntos gatillo fue utilizada en más de 60% de los casos de manejo del dolor, a menudo como la intervención principal antes de que se consideraran los opiáceos. La comandante Sarah Kochian, quien sirvió como cirujana de campo en Afganistán, observó con perspicacia: lo extraordinario del enfoque de Travell es su eficacia en entornos austeros. Cuando los suministros de medicamentos son limitados y la evacuación se retrasa, estas técnicas pueden marcar la diferencia entre un soldado que sufre una agonía insoportable y uno que logra estar lo suficientemente cómodo para sobrevivir al transporte. La historia de Janet Travell ilumina una verdad más amplia sobre la innovación médica, que los descubrimientos revolucionarios a menudo emergen de fuentes insospechadas, de individuos dispuestos a cuestionar la sabiduría establecida y a percibir lo que otros han pasado por alto. Su periplo, de ser una médica marginada a la doctora de la Casa Blanca y finalmente una pionera en la medicina de combate, demuestra cómo una única visión, perseguida con la tenacidad de un roble, puede transformar nuestra comprensión del sufrimiento humano y su tratamiento. En la medicina militar moderna, su influjo se extiende más allá del mero alivio del dolor. El enfoque holístico y centrado en el cuerpo que ella defendió ha permeado la conceptualización y el tratamiento de las lesiones de combate. Mientras que las generaciones anteriores de médicos en el campo de batalla se concentraban exclusivamente en la herida primaria, los facultativos militares actuales, inspirados en las ideas de Travell, evalúan el sistema miofacial completo en busca de daños secundarios que podrían comprometer la recuperación. Esta estrategia integral ha revolucionado la rehabilitación de los guerreros heridos. Veteranos que en el pasado habrían sido condenados a una existencia de dolor crónico y dependencia de opiáceos, ahora encuentran vías alternativas hacia la recuperación. La terapia de puntos gatillo, la liberación miofacial y otras técnicas derivadas del trabajo de Travell constituyen el núcleo de los programas de manejo del dolor en cada uno de los principales centros médicos de asuntos de veteranos. Su trascendencia supera incluso las fronteras estadounidenses. Servicios médicos militares desde Gran Bretaña hasta Israel han incorporado sus metodologías en sus protocolos de combate. Durante las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, sus técnicas, enseñadas sin barreras culturales ni lingüísticas, permiten a los médicos de diversas naciones colaborar eficazmente en el tratamiento de los heridos, un verdadero puente de conocimiento en momentos de necesidad extrema. La mayor tragedia de la historia de Travell radica en el tiempo que tardaron en reconocerse plenamente sus aportaciones. Como muchas otras mujeres innovadoras a lo largo de la historia, observó cómo sus colegas masculinos recibían el crédito por refinar e implementar sus descubrimientos. Manuales médicos mencionaban sus técnicas sin nombrarla. Las universidades enseñaban sus métodos sin reconocer su origen.
Este patrón de invisibilización, la eliminación sistemática de las contribuciones femeninas del registro histórico, no es exclusivo de Travell. Desde el trabajo crucial de Rosalind Franklin en la estructura del ADN hasta las innovaciones de Patricia Bath en la cirugía de cataratas, las pioneras de la medicina han visto sus logros atribuidos a colegas masculinos o institucionalizados sin el debido reconocimiento. Sin embargo, a pesar de este patrón, el legado de Travell ha demostrado una resiliencia asombrosa. La eficacia innegable de su enfoque, su capacidad para proporcionar alivio cuando otros métodos fallan, aseguró su supervivencia incluso cuando su nombre se desvanecía en el olvido. Como observó un especialista en dolor, la verdad en medicina siempre prevalece. Los métodos de Travell perduraron porque funcionan, no porque fueran populares o políticamente convenientes. En la actualidad, mientras la comunidad médica se enfrenta a la crisis de los opiáceos y busca alternativas a los tratamientos farmacológicos para el dolor, la obra de Travell experimenta un renacimiento. Los enfoques no farmacológicos que ella fue pionera son cada vez más reconocidos como tratamientos de primera línea, en lugar de últimos recursos. La medicina militar, que adoptó sus métodos décadas antes que la práctica civil, se ha convertido en un modelo a seguir para este cambio de paradigma. En escenarios de conflicto desde Afganistán hasta Ucrania, los médicos entrenados en la terapia de puntos gatillo continúan brindando alivio a los heridos. Las técnicas han evolucionado, incorporando la guía por ultrasonidos y la estimulación eléctrica, pero los conocimientos fundamentales siguen siendo aquellos documentados por primera vez por Janet Travell mientras mapeaba las misteriosas redes del dolor a lo largo del cuerpo humano. Su relato nos recuerda que el progreso médico a menudo no proviene de avances tecnológicos espectaculares, sino de una observación minuciosa y de la audacia de cuestionar la doctrina establecida. La contribución de Travell no fue un medicamento milagroso o una innovación quirúrgica, fue una nueva manera de comprender el dolor en sí mismo. Al final, quizás ese sea su legado más perdurable. Cambió nuestra forma de concebir el sufrimiento. Al demostrar que el dolor a menudo se origina lejos de donde se siente, lo transformó de una sensación abstracta a adormecer en una disfunción específica a abordar. Este cambio de perspectiva, de considerar el dolor como un enemigo a vencer, a verlo como un mensaje a descifrar, sigue influenciando cómo la medicina de combate aborda a los guerreros heridos. Nunca desestimen la sabiduría del cuerpo, escribió Travell en su último artículo publicado. El dolor es su lenguaje, que expresa verdades que un examen convencional podría pasar por alto. En los campos de batalla de todo el mundo, los médicos entrenados en sus métodos continúan escuchando ese lenguaje, brindando alivio donde los enfoques tradicionales fallan. Fue una pionera olvidada cuyo doloroso descubrimiento cambió la medicina para siempre. Aunque los libros de texto médicos no siempre incluyan su nombre, su legado vive en las incontables vidas salvadas gracias a las técnicas que desarrolló. En el sentido más profundo, el verdadero monumento de Janet Travell no está tallado en piedra, sino en la ausencia de sufrimiento, en el dolor aliviado, en la comodidad restaurada, en la curación hecha posible. La próxima vez que experimente un dolor que no responda al tratamiento convencional, recuerde a Janet Travell, la mujer que descubrió que, a veces, el alivio reside literalmente al alcance de nuestras manos.